consultorio médico, acá estamos. Y precisamente estamos con el doctor Alberto Valareso, es un médico neurocirujano que nos va a hablar de la cirugía mínima invasiva cerebral y de base de cráneo. Y de base de cráneo. ¿Cómo le va, mi querido doctor? Muy buenas tardes. Buenos días. Buenos días. Bienvenido. ¿De qué se trata esto de acá y qué nos trae aquí? A ver, lo importante es el hecho de informar a los televidentes que actualmente en nuestro país ya existen procedimientos quirúrgicos o técnicas quirúrgicas que nos permiten mejorar ciertos tratamientos de cierto tipo de tumores, de acuerdo, tanto a nivel de la base de cráneo como en el cerebro. El primer capítulo, por decirlo así, son los tumores de la base de cráneo. Para mencionar, la cirugía actual se llama cirugía endoscópica endonasal. ¿Qué significa eso? Que a través de la nariz nosotros podemos llegar a la base del cerebro. O sea, por la nariz va. Por la nariz. ¿Y con qué esto de acá? Este equipo que se llama endoscopio. Pero así tan sencillo, ¿eso es una cirugía con eso? No, esto de aquí pues, obviamente es un simulador. Ya, pero un simulador. Exactamente. Pero más o menos así. Exacto. Entonces el endoscopio tiene más o menos esta característica de 4 milímetros hasta de 2.5 milímetros. Es una cirugía a 4 manos. No es que el neurocirujano trabaja con el endoscopio y al mismo tiempo opera, se retira el tumor. Entonces, es una cirugía en equipo con el neurocirujano y el otorrinolaringólogo, que se dos. preparan para este tipo de procedimientos. Ya, por eso ya no necesitas abrir por acá. No se necesita abrir el cráneo. O sea, todo es moderno. ¿Y qué tiempo dura eso, doctor? Dependiendo de la patología que se va a operar. Esta cirugía nació por un tumor que se llama tumor de hipófisis. Si ustedes nos identificamos, la glándula de la hipófisis es una glándula que regula todas las hormonas del cuerpo. De acuerdo. Y esa glándula tiene el tamaño de una alberja. Está ubicada en la base del cráneo. Entonces, la manera de abordar esos tumores ya no es a través del cráneo, sino a través de la nariz con un equipo que se llama endoscopio. Sí, doctor, ¿en qué tiempo viene la quimioterapia, radioterapia? Primero es la operación y luego ese procedimiento. ¿Y cuál es el promedio de vida de las personas que se someten a este tipo de cirugías cuando es un cáncer? Ya, a ver, vamos separando un poco el capítulo, porque el tumor de hipófisis es un tumor benigno, ya, es un tumor maligno. Ahí no pasa nada. La necesidad de radioterapia habitualmente solo es en caso de tumores residuales que se justifica. Y entonces con esto ya lo elimino yo. Claro, entonces lo que pasa es que, si ustedes me permiten, vamos a retirarlo. Oye, parece de verdad. Vamos a sacar, este es el tabique nasal. Ustedes pueden observar. Separamos. El tabique nasal tiene dos porciones. La porción cartilaginosa, que es más como un coco, como la contextura del coco, y una porción ósea. Entonces, cuando nosotros entramos con el endoscopio, vamos revisando todas las partes de lo que corresponde al canal de trabajo, que aquí tenemos los cornetes que llamamos. Respetamos todo esto, llegamos a la base del cráneo y en la parte final o más anterior del tabique nasal sacamos un pedacito de hueso y con ello nosotros podemos entrar directamente hacia el tumor, como ustedes pueden ver ahí en este punto rojo que hay. Entonces, se lo extirpa. Exacto. Recuerden ustedes que esto es una cirugía a 4 manos. No es un solo médico, son 12 médicos que trabajan en esto. Y también es muy importante que cuando hablamos de tumores de hipófisis, son tumores que regulan mucho las hormonas. Y siempre al pie del neurocirujano y del otorrino, desde el punto de vista perioperatorio, está el endocrinólogo. Realmente es un trabajo en equipo. Y luego de este tipo de cirugía, ¿cuál es el tratamiento a seguir? O sea, para que la persona pueda tener una buena calidad de vida. Si logramos nosotros hacer la resección completa, generalmente cuando hablamos de tumores pequeños... ¿Puede ser completa? ¿100%? Puede existir la posibilidad de una resección completa. Cuando es benigno, sobre todo. Claro. ¿Por qué razón? Porque hay una diferencia en lo que respecta a operar a través de la nariz con el endoscopio que con el microscopio, que también opera la nariz con el microscopio. Les voy a dar un ejemplo sencillo. Es como tratar de llegar aquí a esta área, a este salón, y usted abrir la puerta de aquí y desde la puerta mirar todo el salón. Eso significa que usted entra por la nariz, pero con el microscopio, que es un equipo que está afuera. Con el endoscopio usted llega, abre la puerta y usted visita todas las paredes. ¿Eso qué nos permite? Nos permite incluso que dentro del procedimiento quirúrgico de la resección del tumor,
identificar tejido de la glándula hipofisiaria normal, de tal manera que el endocrinólogo pueda controlar de una manera mucho más adecuada el trastorno hormonal. Oiga, mi querido doctor, bueno. ¿Y la diferencia de precio, de costo de la que era normal, la que era sencilla, la que era con la que es de ahora, es muy caro, relativamente caro? No, le diré que al contrario, más bien hay trabajos, y un trabajo muy interesante, no hace mucho se publicó, que hay una diferencia más o menos de un 30% de costo-beneficio hacer un procedimiento endoscópico endonasal que hacer un microquirúrgico o un craneal. ¿Por qué razón? Primero, porque el procedimiento quirúrgico tiene un promedio de 3 horas aproximadamente. Segundo, menos tiempo de hospitalización. Tercero, no requiere en algunos casos, en la mayoría de los casos, ir a terapia intensiva. Y cuarto, ambulatoriamente, el suministro de hormonas que debe recibir el paciente como restitución que se puede dar, generalmente es mucho más controlable. Entonces, en los trabajos han demostrado que existe un 30% de diferencia entre un valor u otro valor. Eso es un trabajo. Luego, la alimentación, ¿qué es lo recomendable para ese tipo de personas cuando ya pasan una operación y para que todo salga bien? Muy buena la pregunta. ¿Por qué? Porque posterior a la cirugía uno le da una hoja con recomendaciones y dentro de esas recomendaciones se le debe dar que no debe de estreñirse el paciente, que no debe de toser fuerte porque va a tener unos taponcitos aquí en la nariz. Que eso le va a dificultar la respiración, va a tener dolor de cabeza en esta zona de la cara, puede tener tapados los oídos, puede tener dolores a nivel de la región mandibular. Muy bien, lo queremos invitar para una próxima oportunidad, doctor, porque se queda pendiente el tema también de los tumores malignos, como por ejemplo el glioblastoma multiforme. Lamentablemente yo tuve un caso muy cerca con mi hijo, ¿no? Que lamentablemente falleció por esto acá, y en ese tiempo ni siquiera nos imaginábamos que podía existir esta maravilla, tanta tecnología, cómo avanza la ciencia, y es importante para toda la gente. Y el promedio de vida también, ¿no? Que se alarga. La sobrevida que va a tener y de calidad, que es importante. Entonces, este invito, le estoy diciendo aquí a mi querido productor para invitarlo nuevamente y hablar de los tumores malignos y cómo se puede hacer con esta cirugía mínima invasiva cerebral. ¿Lo dije bien? Perfecto. Gracias, doctor, por todos sus consejos. Ok, ahora sí, nos vamos con la nena y ya vamos a tener un reporte